Bueno, si nunca has oído hablar de la hormona del poder, no te preocupes. Estoy casi segura de que la conoces, pero tal vez por otro nombre. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30K Coaching y hoy voy a compartir contigo algunos datos científicos súper interesantes que te van a ayudar a producir más de esta hormona del poder. El lenguaje corporal es muy importante en las relaciones humanas, probablemente ya lo sepas. Y a ti te conviene saber cuanto más mejor acerca de este tema y te voy a dar 3 razones. 1. Para saber interpretar a otras personas. 2. Para decidir el impacto que tienes tú sobre otras personas. Y 3. Para modular tus propias emociones. Las primeras 2 razones son tal vez las que mueven a más personas a querer saber más sobre el lenguaje corporal, pero es que la tercera es importantísima. Te cuento por qué. La programación neurolingüística nos enseña, entre otras cosas, que la relación entre nuestras emociones y nuestro lenguaje corporal es bidireccional. Es decir, que lo que sentimos se refleja en nuestro lenguaje corporal, pero eso ya lo sabes, pero es que además, si hacemos pequeños cambios en nuestro lenguaje corporal, eso también va a tener un impacto en la forma en que nos sentimos. Funciona en ambas direcciones. Y no sé si te das cuenta ahora mismo, pero eso es algo muy poderoso. Amy Cuddy es una investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Ella llevó a cabo una investigación que contó con 4 fases, te las voy a contar. Primera fase. Seleccionó a una muestra de personas, un grupo de personas de forma aleatoria y tomó muestras de saliva de todas esas personas para detectar la producción, es decir, el nivel de producción de determinadas hormonas. Segunda fase, dividió a ese grupo en 2 subgrupos y les pidió que adoptaran durante 2 minutos una postura corporal determinada. Al subgrupo 1 le pidió que adoptara una postura corporal de poder, es decir, cuerpo erguido, hombros hacia atrás, cabeza alta, brazos en jarra o incluso detrás de la cabeza. Y al subgrupo 2 le pidió que adoptara una postura corporal de debilidad, es decir, hombros caídos, cabeza agachada, brazos cruzados. Y esto durante únicamente 2 minutos, pero de forma intensa y concentrada. Fase 3. Se llevó a ambos subgrupos a un casino para que se divirtieran apostando. Y fase 4. Tomó nuevamente una muestra de saliva de todos los participantes para ver si había cambiado la producción hormonal. ¿Sabes cuáles fueron los resultados de este estudio? ¿Te los puedes imaginar? La verdad es que yo no me los podía imaginar. Se encontraron dos diferencias significativas. Por un lado, el subgrupo que había adoptado una postura corporal de poder asumió un 86% más de riesgo en el casino que quienes habían adoptado una postura corporal de debilidad. Un 86% más. Increíble. Y por otro lado, el subgrupo que había adoptado una postura corporal de poder mostró un incremento muy significativo de su producción de testosterona, que por si no lo adivinas, es la hormona del poder. Es la que impulsa a las personas a actuar, a tomar decisiones de forma confiada, decidida, sin miedo. Es la hormona del poder, de la determinación, de la actuación. En cambio, en el grupo que había adoptado una postura corporal de debilidad, la producción de testosterona se redujo también significativamente. Como te decía, la testosterona es la hormona que nos hace sentir poderosos, imbatibles. Es la que nos hace luchar, pelear por lo que queremos. Potencia tanto nuestra ambición como nuestra autoconfianza. Y el estudio de Amy Cuddy demostró que incrementar la producción de testosterona es algo tan sencillo como modular conscientemente tu postura corporal durante un par de minutos. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame en qué situación de tu vida cotidiana consideras que te va a convenir aumentar tu producción de testosterona. Es decir, en qué momento te gustaría sentirte con más confianza, más seguridad, con más ganas de asumir riesgos y menos miedo.
con más hormona del poder. Te cuento por si te interesa que la Coaching Box edición cuerpo incluye 2 mini guías para aprender a interpretar y a gestionar tu lenguaje corporal. Puedes encontrar la cajita de herramientas de coaching corporal en la tienda online, en 30kcoaching.com/tienda. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matricúlate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30K Coaching. Nos vemos en las aulas.